Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos un video tutorial para el análisis de una rosa de metal, para decirles un nombre que se le da a esta geometría, generado por 4 varillas. Esto continuando con las prácticas de análisis no lineal, y eso es lo correspondiente a la práctica número 18 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces, para comenzar nuestra práctica, vamos a utilizar la plantilla estático estructural. Lo primero que vamos a hacer es modificar los datos de ingeniería, ya que estamos trabajando con análisis no lineales, por lo tanto debemos trabajar con un material no lineal. Entonces nos vamos de nuevo a datos de ingeniería y seleccionamos los no lineales. Materiales no lineales, y vamos a agregar el Structural Steel NL, que es el acero estructural. Por defecto ya tenemos nuestro acero estructural, aquí lo tenemos no lineal. Listo, vamos a pasar enseguida a trabajar con la geometría utilizando la herramienta Design Modeler. Ya en nuestro Design Model vamos a importar la geometría. En este caso lo encontraremos acá, esta que se llama torsión doble, y si la generamos. Lo que vamos a hacer en esta práctica va a ser generar una torsión doble, como su nombre lo dice, en donde esta superficie de acá la vamos a rotar en sentido contra la manecilla del reloj 360 grados, y luego vamos a rotarla otros 360 grados para que vuelva a su posición inicial en el mismo momento en que esta geometría de acá se traslada en el eje X, para así comprimirla y formar la figura que deseamos. Entonces, para necesidades del software es más conveniente realizar rotaciones sobre cuerpos cilindros que por superficies planas. Es por eso que se hacen estos dos cilindros de acá, en vez de dejar una sola superficie plana, que sería esta. Pues también sería otra forma de hacer esta simulación, pero cuando trabajamos con cuerpos cilíndricos, y en este caso estos cuerpos cilíndricos tomados como cuerpos rígidos, ya la simulación nos arroja unos datos más correctos y podemos trabajar de una mejor forma. Entonces, estos cilindros posibilitan que se tengan ciertos esfuerzos cortantes. Estos se producen normalmente en los cilindros, y esos esfuerzos cortantes son los que permiten que se puedan realizar ya sea la compresión que tenemos en el lado de acá, y la cierta rotación que vamos a hacer en este cilindro de acá. Entonces, para cada uno de estos cilindros se debe soldar a cada varilla independientemente. Pues esta varilla es soldada a este cilindro acá, pero este tipo de soldadura no la vamos a hacer directamente sobre todo el cilindro, o sea, sobre toda la superficie del cilindro, sino específicamente en estas proyecciones de estas pequeñas áreas, eso que tenemos acá, de esos pequeños cuadrados. ¿Con qué fin? Con que tengamos una malla en donde no sea necesario realizar una malla en toda la circunferencia, ya que para esta malla en esta circunferencia necesitaremos otro método, que es el método tetaedro. Por lo tanto, puede requerir más procesamiento, y la intención de nuestro análisis, ya que es un análisis no lineal y requiere bastante procesamiento, es disminuirlo lo mayor posible. Entonces vamos a proyectar estas superficies cuadradas de las varillas hacia la circunferencia, para luego generar los contactos cara a cara. Entonces, eso lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer mediante la herramienta. Nos vamos a Tools y nos vamos a usar la herramienta Face Split. Entonces, en Face Split se necesita una cara que va a ser de operación, en este caso va a ser esta circunferencia, y necesitamos seleccionar cuál va a ser nuestro perímetro. En este caso nos vamos a selección de bordes,
Vamos a seleccionar cada una de estas líneas. Seleccionamos estas de acá. Está acá, está acá y está acá. Entonces las deberían ser 12 caras. Esto está bien. Generamos. Y ya como podremos ver, ya tenemos obviamente nuevas caras. Entonces esto lo vamos a ver ocultando, bueno, dejando solo este cuerpo y ocultando todos los demás. Entonces seleccionamos acá las partes y vamos a ocultar todos los demás. Entonces ya podremos ver la proyección de esos recuadros, que serían cada una de estas superficies. Y estas van a ser las que van a estar soldadas entre esta geometría y los demás sólidos. Entonces aquí vamos a Show All Bodies. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de acá, en el otro lado. Entonces vamos de nuevo a Tools, Face Split, la operación que sería esta, circunferencia de operación, y geometrías totales. Vamos a orden, seleccionamos cada una de ellas. Está acá, está acá, está acá, estas tres y esas dos. Y listo, aplicamos y generamos. Entonces ya teniendo los face split, ya tenemos cada una de las 8 caras que van a ir soldadas. Y ya vamos a cerrar nuestra herramienta de diseño modelos, ya que no vamos a hacer otra configuración en la geometría. Vamos directamente al modelo. Ya sabemos que estamos analizando es un tipo de análisis 3D, así que no lo vamos a cambiar y vamos directamente a la herramienta de modelo. Ya en nuestra herramienta de modelo, lo primero que vamos a hacer es cambiar el material de la pieza. Entonces, en este caso de nuestra geometría, en donde tenemos dos materiales, donde nuestro principal análisis va a ser sobre las 4 varillas. Entonces vamos a seleccionar las 4 varillas, serían esas 4, y esas van a trabajarse como estas van a ser las flexibles, pero en material vamos a cambiarlo a hacer estructural no lineal. Y ya estas dos, los dos cilindros, los vamos a trabajar como flexibles, no van a servir para nuestro análisis, sino para nuestras condiciones de frontera. Por lo tanto, se van a tratar como rígidos, van a tener un comportamiento rígido. Listo, ahora cerramos nuestra geometría. Vamos a pasar directamente a las conexiones, en donde el programa por defecto nos crea diferentes conexiones. Ya veremos cuáles son correctas y cuáles, como esta, está seleccionando una varilla, está seleccionando dos áreas, ya las vamos a modificar. Entonces para esto nos podemos concentrar en trabajar con diferentes grupos de conexiones con el fin de manejar en cada carpeta, de ser un poco más organizado para definir cuáles son las conexiones que van a ser de soldadura, cuáles son las conexiones que van a ser frictional. En este caso van a ser las de las varillas, que van a permitir una unión, pero el cierto coeficiente de fricción entre cada varilla. Entonces, primero que todo, vamos a crear una nueva carpeta de conexión. La podemos renombrar. Entonces, vamos a llamarla estas como soldadura. Y esta de acá vamos a renombrarla. Vamos a llamarla como friction. Entonces, ahora vamos a ver una por una cuáles pertenecen a soldadura y cuáles pertenecen a frictional. Entonces esta de acá va a ser de frictional, que es entre varilla y varilla. Esta de acá también. Esta de acá la vamos a pasar a la carpeta de soldadura. Esta de aquí a la carpeta de soldadura. Esta de acá, carpeta de soldadura. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás que sean entre las soldaduras que vamos a hacer en los cuadros. Al final deberíamos tener 4 contactos de frictional. Esto debido a que son 4 varillas, obviamente.
Entonces, ahora sí, estos 4 contactos de friction los vamos a renombrar basado en la definición. Entonces aquí vamos a ver que están como bounded. Entonces ya los tenemos como soldadura. Perdón, los tenemos también como soldadura. Entonces debemos modificar el de bounded a frictional y darle un coeficiente de, de fricción, que en este caso va a ser de 0,15. Entonces listo, de 0,15. También vamos a hacer ciertas modificaciones en los detalles, ya que estos van a ser nuestros cuatro cuerpos no lineales, que van a tener el análisis no lineal. Así que para el análisis no lineal, las configuraciones que vamos a modificar son primero primero decidir qué tipo de, de comportamiento tiene. Entonces en ese caso no vamos a seleccionar asimétrico, ya que asimétrico es cuando se tiene un cuerpo flexible y un cuerpo rígido. En caso tal de que se tenga un cuerpo flexible en contacto con otro cuerpo flexible, tienen la opción de ya sea ser asimétrico o no ser asimétrico. Pero por procesamiento, lo más recomendable es no seleccionar asimétrico, sino que dejar que el programa lo controle. Entonces esto no lo vamos a modificar. Pero es un tipo de configuración que se debe hacer en los análisis no lineales por la experiencia en este tipo de análisis. Entonces vamos a pasar a dar una modificación en la formulación, en donde vamos a seleccionar aumentado por Lagrange aumentado. También vamos a modificar el normal stiffness, que en este caso lo vamos a poner manual y va a tener un factor de 0,0001, 1 por 10 a la menos 3. Entonces también vamos a modificar el pinball. Entonces para ese pinball vamos a decirle que va a ser por radio de ese pinball. Ese radio lo podemos definir dependiendo el espesor que tengan las varillas. Entonces para eso vamos a medir cuánto tienen de espesor las varillas. Entonces tienen de espesor 1 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a pasarlo a milímetros para tener mayor entendimiento. Entonces tiene una longitud de 10 milímetros. Eso quiere decir que cada varilla tendría un radio de 5 milímetros. Entonces para el radio del pinball vamos a ponerlo de por ahí unos 0,5 milímetros, un factor de 10. El radio normal de la varilla sobre 10. Y también vamos a modificar lo que es el tratamiento de la interfaz, no añadido al offset, sino ajustado al toque. Listo, ya con estas modificaciones para análisis no lineal, ya tendríamos listos los contactos de frictional. Así que en este momento vamos a modificar los contactos de soldadura, a editar cada uno. Entonces este de acá vemos que está bien. Obviamente aquí vamos a mostrar mejor la superficie, donde ya tenemos esta de acá con el recuadro del cilindro. Entonces está bien, este cilindro está bien. Vamos a poner de nuevo esta vista de acá y esta vista de acá. Ahora aquí vemos que está mal, así que vamos a modificarlo. Entonces sería esta varilla de arriba y el target. En este caso vamos a deseleccionar, perdón, el target vamos a deseleccionar. Aquí no, vamos a seleccionar todo, vamos a seleccionar cualquiera y ya finalmente una cara, y ya ahora sí vamos a seleccionar la que es. En este caso sería esta acá. Aplicamos y ahora sí la tenemos correcta. Entonces ahora sí bounded. Entonces todos estos vamos a modificarlos también con el nombre, renombrarlos. Ya sabemos que son bounded de soldadura. Entonces ahora sí, este de acá vamos a seleccionar cada uno por cada lado. Entonces para este lado de acá tendríamos este otro, 2, 3 y 4. Listo. Y para el lado de acá tendríamos este de aquí, 1,
2, 3 y 4. Y listo, ya tendríamos todos los contactos, así que ya vamos a pasar a modificar la malla, el siguiente paso. Entonces para la malla solo vamos a pasar a mallar las varillas, claramente porque son los comportamientos flexibles, pero también, como mencionamos en el anterior video, los contactos que se tengan entre el cuerpo flexible con el cuerpo rígido igualmente también van a tener malla, así que nos vamos a fijar cómo va a ser la malla en los cilindros, pues en las áreas que tienen contacto en los cilindros. Entonces primero vamos a crear un método para las 4 varillas. Entonces aquí seleccionamos las 4 varillas, aplicamos la geometría y el método no va a ser automático, sino que va a ser de tetaedros. En este caso vamos a seleccionar multizona, que también son tetaedros. Entonces ya los tenemos, perdón, hexaedros. La multizona también aquí lo dice, mesh tipo hexaedro. Y vamos a darle un sizing. Entonces ese sizing va a ser también en cada uno de los cuerpos. Y le vamos a dar un sizing, como ya sabemos que tiene un diámetro de, perdón, cada varilla tiene un radio de 5 milímetros, pues la longitud de la cara es de 10 milímetros. Vamos a ponerle un sizing de 2.5 milímetros. Listo. Y el comportamiento de la malla va a ser hard, para que no tenga ningún problema con el tamaño de cada elemento. Entonces luego de esto vamos a darle un update para ver cómo me crea mi malla. Y ya podremos ver nuestra malla. Entonces en este caso vamos a seleccionar, bueno, aquí vamos a ver que nuestra malla ya no está bien estructurada, y como les mencionaba vamos a mostrar cuál es la malla de cada cilindro. Entonces vamos a ocultar todos los demás cuerpos y aquí vemos en mesh cómo hace la malla también de forma estructurada. Entonces ahora sí, ya mostramos todos y vamos a ver en los datos de la malla, en las estadísticas, cuántos nodos tiene. Vemos que tiene 9816 nodos. Tener tantos nodos puede no ser óptimo en el momento de hacer la simulación, ya que puede demorar mucho más la simulación. Obviamente estos nodos también son los nodos que tiene por dentro de cada varilla. Así que vamos a cambiar el comportamiento de los nodos. Entonces lo que vamos a modificar es el element order. En este caso vamos a ponerlo como lineal y vamos a generar de nuevo nuestra malla para ver si eso nos reduce la cantidad de nodos. Entonces sí, vemos que pasa efectivamente de 9000 a 2900 y de elementos a 1314. Esto obviamente hará que el análisis tenga bajo procesamiento. Entonces ahora nos vamos a ir a análisis setting. En el análisis setting vamos a manejarlo por número de pasos, ya que como les mencionaba tenemos que hacer una rotación acá, luego devolverlo y al mismo tiempo comprimir. Así que para eso necesitamos pasos. Entonces vamos a utilizar 20 pasos y cada paso va a tener un tiempo de 0.2, 0.6, 0.8, 1, para un total de 4 segundos. Y 4. En la ya tenemos los 20 pasos, cada uno de 0.2 segundos, para un tiempo total de 4 segundos. Además de esto, vamos a
a realizar subpasos. Ya aquí en Auto Time Stepping vamos a darle on y vamos a realizar subpasos. Para cada 0.2 segundos vamos a darle un inicial subpaso de 50 para un subpaso mínimo de para un paso mínimo de 30, perdón, de 20 y un máximo de 100. Con este fin, viendo en la calculadora, ya tendríamos un subpaso inicial de 0.2 entre 50 de 0.004, 4 por 10 a la menos 3, sería el cada subpaso. Si él empieza a converger, entonces ya sería 0.2 entre 100, sería 2 por 10 a la menos 3. Y si en caso contrario empieza a converger, pues ya se tiene buena convergencia, él pasa de 50 subpasos a simplemente subpasos de 0.01 por 1 por 10 a la menos 2. Listo. Vamos a activar las largas deflexiones también, además de eso. Y ahora sí vamos a modificar el estático estructural. Entonces, para el estático estructural vamos a primero darle un desplazamiento, pero aquí no puede ser desplazamiento normal porque vamos a trabajar las condiciones de frontera en estos dos cuerpos y los nombramos como rígidos. Entonces en este caso vamos a utilizar desplazamiento remoto. Entonces para este vamos a dar desplazamiento remoto, no va a tener desplazamiento en los componentes X, Y, Z, solo va a tener rotación. En X no va a tener rotación, perdón, en X sí va a tener la rotación, en Y no va a tener rotación y en Z no va a tener rotación. Pero en X va a ser tabular y esa sí es la que vamos a modificar. Vamos a echar esto un poquito más para arriba y esto vamos a tirarlo para acá. Entonces en X, en la rotación en X va a ser la que se va a tabular. Entonces primero que todo aquí tenemos siempre que eliminar esta fila 2. Aquí empiece desde acá, tiempo 0 a 0,2 y listo. Entonces en los primeros 2 segundos, pues en la mitad del tiempo, él va a rotar 360 sobre ese eje X y ya en los otros 2 segundos va a rotar en dirección contraria para volver a su inicio. Desde 2 segundos también va a empezar este de acá a comprimirse hasta finalizar en una distancia determinada. Desde acá, en rotación en X, vamos a poner en 2 segundos, que sería esta de acá, que gire 360 grados. Y acá en 4 segundos va a girar a 0 grados. Ya vemos cómo pasa de 0 a 36, 72, bla, 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 360 y luego se devuelve hasta 0. Entonces ya vemos el comportamiento acá. Listo, entonces, bueno, algo que olvidé hacer es que para seleccionar todos los subpasos, vamos a seleccionar, bueno, para los subpasos, seleccionamos todo y vamos a Auto Setting y ahí sí lo vamos a encender. Por subpasos. Espero que no tenga ningún error porque digamos que ya al poner el Auto Time Stepping la idea es que esté en todos los así. Aquí simplemente lo tenía en una sola, pues si no selecciono todos los pasos él reconocerá el Auto Time Stepping simplemente para un paso. Entonces aquí lo vamos a modificar. Entonces ahora sí empezamos aquí 30 perdón, en mínimo, 50 perdón, 20 en mínimo y 100 en máximo. Y ahí va a tener para cada subpaso, acá para cada subpaso va a tener un subpaso. Entonces ahora sí está bien. Continuemos con nuestro estático estructural. Ahora vamos a hacer un soporte también de desplazamiento remoto, pero acá aplicamos y va a ser un movimiento en X
Entonces tenemos que se va a mover en X, ya se va a hacer también por tabular, y los demás van a ser 0. No va a tener movimiento en Z, no va a tener rotación, ninguno de los ejes. Entonces en X se va a mover en el eje positivo 16 milímetros desde 2. Entonces vamos a seleccionar 16 milímetros, obviamente va a modificar todos. En este caso, ahora vamos a eliminar de nuevo aquí esta fila, que desde acá, y en 2 va a ser 0. Entonces ya aquí desde 0 va a comenzar, aquí lo podemos ver, hasta un final de 16 milímetros. Comprobamos si está milímetro, métrico, milímetro. Sí. Entonces ya luego de tener las condiciones de frontera, ya nos vamos aquí a estático estructural, análisis setting, perdón, y vamos a ver cómo es el comportamiento de las dos gráficas. Entonces aquí de 0 a 2 tenemos un incremento de ángulo, luego bajamos el ángulo y en el mismo tiempo de 2 va a crecer en distancia. Entonces ya aquí vamos a ir a solución. Entonces en solución vamos a, bueno, algo que también olvidé es que posiblemente si nuestra simulación falla, nos toque resetearlo, pues nos toque empezar de nuevo la simulación. Y como esa es una simulación que va a exigir mucho procesamiento y va a demorar un poco, pues el tiempo estimado más o menos es entre 2 horas o 1 hora y media. Entonces no podemos tener una pérdida de de todas las convergencias. Entonces en este caso vamos a irnos a Analysis Setting y en Restart Controls vamos a generar restar. Pues aquí vamos, este es los puntos para resetear los diferentes puntos. Entonces vamos a no programada por el control sino manual, y aquí los steps todos, y en los steps también vamos a seleccionar todos. Y listo, eso sería básicamente todo. Vamos a ir a las soluciones, deformación total y esfuerzo total de omises, y vamos a solucionar. Entonces ya podemos ver aquí en el análisis setting, solution information, en las convergencias, vamos a seleccionar acá, vamos a cerrarlo y vamos a echarlo un poco hacia allá. Entonces vamos a ver cómo es la gráfica de convergencia. Aquí vemos que empieza, como les mencionaba, en 4 por 10 a la menos 3, y aquí vemos cómo inició bien. Entonces inició con una convergencia. Igualmente aún no tiene convergencia. Cuando ya estas líneas empiezan a cruzarse un poco, ahí sí nos arroja la línea verde o la línea roja. Línea verde para convergencia y línea roja para no convergencia. Entonces aquí vamos a ver si tiene convergencia. Ahí se ve la línea verde para convergencia, y esto posiblemente, bueno, no está avanzando en el tiempo tan rápido, así que posiblemente se pueda demorar un poco, pero ahí simplemente lo vamos a dejar cargando. Se va a pausar el video y ya cuando termine la simulación se continuará con el próximo, con los próximos pasos. Listo, ya aquí vemos que está por finalizar. Nos damos cuenta que nuestro análisis tuvo una buena convergencia. Pues ya vemos casi en todo el análisis tuvo convergencia, que serían estas líneas verdes, y casi no tuvo líneas de color rojo. Pues aquí no tengo conocimiento para detallar un poco más, pues para solo mostrar cuáles son las líneas de no convergencia, pero igual confiamos en que nuestro análisis se presentó de la mejor forma. Listo, nos damos cuenta de que se tiene la solución total. Primero vamos a ver la deformación total, donde se presenta una mayor deformación claramente en las partes medias de las varillas. Se tiene una deformación total de 33.05 milímetros, unidad milímetros, y unos esfuerzos equivalentes de 892 megapascales.
Entonces aquí en esfuerzos equivalentes, bueno, en total de formación no se ve tanto esa línea de no convergencia, aquí sí se forma de la mejor forma. Aquí lo podemos muy rápido, lo podemos poner en una escala de un segundo, perdón, de 4 segundos para que sea un poco más lento, o de 10 segundos para que sea completo. Movimiento lo vemos desde el punto, desde el eje X, esto lo vamos a mover un poco hacia acá, esto lo podemos mover hacia acá, normalmente se presenta aquí, y aquí lo podemos ver, cómo se forma nuestra flor de varillas. Acá se estira y ahí se empieza a expandir por la compresión, luego de 2. En los esfuerzos equivalentes tenemos un pequeño error de convergencia en 2 segundos. Esto se puede presentar de forma principal ya que se tiene un cambio brusco, porque obviamente en el momento de él estar retomando de nuevo desde ese cilindro su posición original, ya lo empieza a comprimir. Entonces ese cambio drástico puede dar un pequeño salto. Pero es igual este salto, bueno, en esa zona ya sería muy difícil en análisis. Ya no tendríamos un análisis correcto de los esfuerzos presentados acá. Pero igualmente en general se presenta una buena simulación. Pues se obtienen datos que son, por así decir, correctos. Bueno, aquí en modificarlo se quita el chulito, algo seguro moví algo. Entonces, ahora para finalizar aprenderemos a exportar ya esa geometría, porque posiblemente pues ya sea que necesitemos esto para algún otro ensamble o simplemente para darnos cuenta que cuáles fueron las deformaciones, que esas deformaciones que nos da el software ANSYS sean correctas. Entonces para eso vamos a exportar ya esa geometría deformada a otro software, ya sea de diseño como SolidWorks o Inventor o Solid Edge. Entonces para eso vamos a exportar la geometría deformada, ya cerraríamos esto, pero vamos a estos dos sólidos de acá, vamos a ocultarlos para que obviamente no lo veamos completo. Entonces ya lo tendremos acá y vamos a cerrar aquí y vamos a entrar directamente a nuestra herramienta de diseño. Entonces ya con nuestra herramienta de diseño de esta solución vamos a hacer un nuevo estático estructural en donde la herramienta de solución la vamos a pasar directamente al modelo. Y aquí vamos a abrir este modelo. Ya en el modelo veremos nuestra geometría ya deformada, pero igualmente estamos utilizando la herramienta de modelo que luego necesitaremos pasar para geometría. Entonces en este caso abrimos la herramienta de por acá nos podemos hacer estática estructura, solución transfer nada bailable. Bueno, aquí posiblemente esto pasó porque tenemos que darle solución. Transfer otra vez estática estructural. Bueno, aquí voy a ver qué sucedió. Y eso posiblemente pasó. Bueno, eliminemos esto, ya que tuvimos un error antes de pasar el modelo. Para que esto sea posible, primero debemos pasar nuestros datos de ingeniería, ya que en caso tal que no pasemos los datos de ingeniería, esa solución se estaría realizando en acero estructural eh, lineal, y eso obviamente no sería posible para nuestro análisis. Este cuadrito de acá significa que se comparten los datos de ingeniería y ya por ejemplo para solución, si ya pasamos la solución al modelo y ya actualizamos el proyecto, aquí vamos a actualizar y disparamos un poco, vemos este círculo en vez de cuadrado, ya que ya no se comparten, sino que se están transfiriendo la solución de esta plantilla estática estructural a esta plantilla estática estructural B. Esperamos un poco que el problema lo solucione. Ya vemos que aquí chulea y ya esperamos un poco más para abrir directamente el modelo.
Desde aquí, cuando hablamos del modelo, esto también puede demorar un poco. Él nos abre ya la solución la solución pasada. Aquí obviamente la abrí un poco más acá. Y si nos damos cuenta en geometría, él solo nos da la geometría de los sólidos flexibles. Ya los sólidos rígidos a él no le interesan en este análisis, porque obviamente la solución solo se hizo en los cuerpos flexibles. Entonces en este caso nos vamos a ir a geometría y vamos a seleccionar con clic derecho exportar. Entonces ya exportamos la geometría y la vamos a guardar en algún lado, como por ejemplo en el escritorio, y ya la ponemos como geometry. Entonces ya en la geometría, ya luego de lo que lo exportamos, vamos a cerrar de nuevo esto y vamos a abrir un nuevo estático estructural. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora en este nuevo estático estructural C, y aquí en ese C vamos a ya, pues no vamos a conectar con esto, sino que simplemente vamos a abrir el Design Modeler para esa geometría. Y aquí vamos a seleccionar en File, en este caso vamos a importar la geometría externa, en este caso vamos a importar la Geometry y la vamos a generar. Entonces ya aquí tenemos la geometría ya no abierta en la herramienta de mallado de modelo, sino en la herramienta de Design Modeler. ¿Con qué objetivo? Con que ahora sí ya no lo tengamos que guardar como, pues ya no lo exportemos como archivo ANSYS, sino como archivo IGE. Entonces aquí en File vamos a seleccionar exportar y aquí sí lo vamos a cambiar de Design Database a GDB a IGE. En este caso lo podemos abrir, bueno, en este caso podemos guardarlo como STP también. Entonces se va a llamar geom.stp. Guardamos y ya aquí ya cerraríamos nuestro Design Modeler. Pues ya aquí lo guardó, pues ya cerramos. Como esto, el programa abierto, software abierto, nos puede crear bastante espacio. Vamos a cerrar pues bastante procesamiento. Entonces vamos a cerrarlo. En este caso vamos a guardarlo, ya que lo hacemos por primera vez. En este caso sería la práctica número 19, perdón, 18. Abrimos y guardamos aquí. Guardémonos como head. Entonces guardamos y ya directamente ya en nuestra herramienta de Inventor vamos a abrir nuestra geometría. La guardamos como STP. Y la seleccionamos como STP. En este caso sería esa geom STP. Abrimos. Aquí seleccionamos, bueno, aquí está por defecto. Le damos OK. Y ya él nos va a crear nuestra geometría. Obviamente ya esa geometría deformada. Y ya aquí ya podremos realizar la respectiva inspección con respecto a la distancia. Entonces ya sabemos que aquí nos dice que es de 4 milímetros, así que sí está dándonos las medidas normales y ya podremos ver cuáles son las deformaciones o si por ejemplo queremos hacerle a algún modelo, por ejemplo extruirle de esta cara o ya sea realizar modelado o realizar un respectivo ensamble. Y listo, eso fue todo lo correspondiente a la práctica número 18 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia.